el ámbito en el cual se desarrolla esta charla es presentar una propuesta que tiene dos aristas muy importantes. Cómo mejorar la producción de alimentos, no solamente con cultivos hortícolas, sino con especies forestales, pero teniendo en cuenta todos los antecedentes que ya de manera extraordinaria han presentado. El cuidado de las zonas ecológicas. Es una realidad que las hemos afectado de manera muy importante. Es muy difícil la reversión hacia las regiones vírgenes, es casi imposible, pero ¿qué podemos hacer para satisfacer la demanda de alimentos y de alguna manera generar espacios integrales que permitan la recuperación de los sistemas ecológicos? Bueno, no puedo pasar la presentación. Ya está, perdón. Entonces, hay un concepto o hay un par de conceptos que son importantísimos a nivel internacional, ya se ha manifestado en diferentes instancias, que son la seguridad alimentaria y la seguridad nutrimental. Esto significa que los esfuerzos en la producción de alimentos deben ir encaminados a garantizar que todos podamos alimentarnos, pero que además tengamos los nutrimentos mínimos necesarios para mantener la salud y el buen desarrollo del organismo. Entonces, el reto que se presenta es el mismo que ha venido desde hace décadas, es decir, producir más y con mejor calidad. Sin embargo, hay otro elemento muy importante que es, voy a adelantar una más, que las estrategias productivas deben basarse en procedimientos sustentables y amigables con el medio ambiente, es decir, estrategias de sustentabilidad y de protección al medio ambiente. Entonces, es difícil porque las actividades pueden considerarse opuestas, no afectar al medio ambiente, pero generar los alimentos. Y entonces, las estrategias que se requieren son las de generar cultivos agroforestales, es decir, para generación de alimentos más productivos. ¿Qué significa? Que produzcan una mayor cantidad de biomasa o de elementos nutrimentales sin incrementar el área de cultivo y sin extender el uso del agua, que es un recurso muy importante que se nos agota. Entonces, el siguiente es cultivos agroforestales más nutritivos, es decir, que consigamos por selección o por producción alimentos que ahora acumulen proteína de calidad, elementos antioxidantes como las grasas poliinsaturadas, las vitaminas y los metabolitos secundarios que no se notan, no entran dentro de los cuadros básicos de moléculas nutrimentales, pero que son importantísimos. Y finalmente, la generación de cultivos agroforestales más resistentes y que puedan contender contra el agobio ambiental. Del agobio ambiental ya se ha hablado mucho, ya mis colegas o los colegas que me precedieron hablaron sobre ello. Se requiere cultivos que resistan el cambio climático, pero además que puedan adaptarse mejor, por ejemplo, a la sequía. No necesariamente porque se vayan a sembrar en sequía, sino porque nos pueden hacer más eficiente el uso del agua. Muy bien, voy a ubicar entonces la región de nuestro interés, de nuestra influencia, y es el sureste de la República Mexicana. Hay que considerar algunos aspectos relacionados con esta región. El sureste es el corazón de Mesoamérica, que incluye una parte central y sur de la República Mexicana y prácticamente todo Centroamérica. Es decir, que el sureste de México es el corazón en el cual convergen diferentes condiciones agroclimáticas de las zonas áridas del norte y de las zonas tropicales del bosque lluvioso en el sur de Centroamérica y en Sudamérica. Es una zona altamente rica. ¿Qué características tiene? Bueno, Mesoamérica concentra el 2% del territorio mundial emergido, ¿sí? En el 2% de este territorio existe el 12% de todas las formas conocidas de vida, 17% de las especies terrestres, entre 8 y 10% de los manglares remanentes del mundo. Se encuentra
en la región del Caribe mexicano el segundo sistema arrecifal a nivel mundial, que es el arrecife mesoamericano, y con esto Mesoamérica se ubica como la cuarta zona de mayor biodiversidad del planeta, es decir, los recursos bióticos son extraordinariamente abundantes a pesar de nosotros. Otro de los aspectos muy importantes del sureste es que la contribución de esta región al desarrollo social, bueno, ha sido muy importante. Estamos hablando de 50 años en los cuales el sureste ha alimentado la economía nacional con el petróleo. Los gobiernos decidieron petrolizar la economía debido a que había en aquellos años una abundancia, a partir de mediados de los años 70 y todavía hasta hace algunos años. La gran abundancia les permitió a los gobernantes petrolizar la economía, algo que no fue muy adecuado para la diversidad en la generación de la riqueza, pero sí fue muy importante para sostener el desarrollo a nivel nacional. Pues el sureste, actualmente, estas son cifras de marzo de 2021, contiene en sus cuencas alrededor del 40% de la riqueza petrolera del país, y hay que considerar que el 43% lo constituye el Golfo Profundo, en donde va a ser muy difícil extraerlo, de tal manera que los recursos accesibles para mantener la energía van a salir fundamentalmente del sureste, y esto es con relación al petróleo. ¿Qué sucede con relación a la producción de energía eléctrica? El sureste aporta más del 50% del total de hidroelectricidad al país. La energía generada por las centrales hidroeléctricas no es la mayor, no aporta la mayor cantidad de energía, pero sí es muy importante. Chiapas aporta el 44% de todo este aporte energético y tiene las tres presas más importantes del país, que son La Angostura, Malpaso y Chicoacén. Chicoacén es la segunda central hidroeléctrica más grande de Latinoamérica. Estamos lejos de la primera, que es la de Itaipú, en la frontera entre Brasil y Paraguay, pero es una presa muy abundante y hay planes para la utilización inteligente, digamos que ecológicamente inteligente de las reservas hídricas para poder generar más electricidad a partir de estos recursos sin afectar ostensiblemente al medio ambiente. Muy bien. Desafortunadamente, como ya se mencionó, las actividades humanas no es que las actividades degraden, pero sí contribuyen a la degradación de los suelos. Y en estudios diversos que se han publicado, en el sureste, la degradación del suelo ha sido principalmente por esos factores en orden de importancia: las actividades agrícolas, la sobreexplotación de la vegetación para consumo, la deforestación, el sobrepastoreo y, de manera menos importante, las actividades industriales y el crecimiento urbano. Pero esto ha conducido a una degradación del suelo y de los nichos ecológicos con todas las repercusiones que ya nos han mencionado y que estamos padeciendo. Parte, perdón, de las actividades humanas, como son las actividades industriales y la modificación en el uso de suelo, han contribuido a que México se ubique dentro de los 10 primeros principales países generadores de gases de invernadero que contribuyen al calentamiento global. Estas estadísticas son del año 2012. Desafortunadamente no han habido acciones gubernamentales para reducir las actividades humanas de manera inteligente que permitan un uso sustentable de los recursos naturales. Muy bien. El otro aspecto que nos interesa y que es muy importante son los índices de desarrollo humano en el sureste. Y aquí tenemos datos que son preocupantes, muy preocupantes. La región sureste posee el entorno económico más adverso y el mayor rezago social del país. Existen los menores índices de desarrollo en educación, en ciencia, en tecnología, pero también en oferta de recreación cultural y deportiva. Presenta el menor desempeño en el índice de economía del conocimiento medido mediante diferentes estudios, y algo que nos atañe directamente a nuestras actividades es que los estados del sureste, excluyendo a Quintana Roo y a Yucatán, han sido ubicados en un estudio del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en 2003 en el clúster C, de 3 clústeres, perdón, estamos en el último clúster,
debido a que las actividades que nosotros desarrollamos aquí las realizamos con infraestructura académica y de investigación deficiente, es decir, son los últimos del país. Tenemos también valores bajos en la formación de recursos humanos, en el número de personal docente y de investigación, en la inversión en ciencia, tecnología e innovación y en la productividad científica e innovadora. Nuestra infraestructura empresarial también está en los últimos lugares, en las tecnologías de la información y comunicaciones también, y hemos demostrado una pobre capacidad de gestión en la obtención de recursos para el financiamiento de estas actividades de ciencia, tecnología e innovación. De tal manera que el trabajo que desarrollamos tiene un entorno económico adverso y presenta el mayor rezago social del país. Bueno, esto es en cuanto a nuestras actividades, pero lo preocupante realmente es que la calidad de vida de los pobladores del sureste ocupa los últimos lugares, y es algo paradójico, porque como acabamos de mostrar, tenemos la mayor riqueza biológica de Norteamérica, y el sureste aporta la mayor parte de la fuerza que mueve al país, la fuerza energética que mueve al país. Bueno, tenemos áreas de oportunidad, debemos explotar racionalmente los recursos genéticos, para lo cual se requieren estudiar y explotar de manera racional yo les denomino aquí las variedades criollas, pero son las variedades de uso tradicional. Las variedades de uso tradicional están adaptadas a sus ambientes, a sus nichos ecológicos, son de uso tradicional, son propiedad de los pueblos originarios, y nosotros debemos acercarnos a ellos para ayudarles a explotarlos de manera racional, pero intensiva. Debemos establecer programas de mejoramiento basado en germoplasmas nativos y en la producción comercial. Pocos sabemos, de manera general, que si yo compro una semilla a una empresa internacional o a una empresa nacional, me convierto en dueño de la semilla, y de los frutos o de los productos que generen la semilla nueva son propiedad mía. Yo no puedo comercializar la semilla, no la puedo pasar a terceros, no la puedo prestar, no la puedo donar, pero sí puedo utilizarla para seguir sembrando mi propia productividad, amparado en el derecho que me otorgó la compra del primer lote de semilla. La agricultura sustentable debemos dirigirla hacia la eliminación de agroquímicos tóxicos. No debo justificar por qué el uso de agroquímicos tóxicos es perjudicial para el medio ambiente, para la salud humana y para los sistemas ecológicos en general. Y debemos sustituirla por fertilización con elementos naturales. Entre paréntesis puse orgánico, porque orgánico es una etiqueta comercial que no me gusta usar, pero sí elementos de uso natural. Y finalmente, un nuevo concepto de tecnificación en el campo. La tecnificación que acompañó a la Revolución Verde, que fue la mecanización propiamente dicha del campo, tiene 60, 70 años que se implementó a nivel mundial, que surgió de México, de la investigación en México, que se difundió a nivel mundial, pero que aún hoy en día nuestro campo no podemos considerar que esté mecanizado en el nivel que se requiere. En la mecanización de hace décadas, y lo que actualmente se requiere son tecnologías a distancia, monitoreo de cultivos con sistemas inteligentes que puedan a distancia ofrecernos una información sobre los niveles de fertilización de los suelos antes de sembrar, el comportamiento sanitario de los cultivos a lo largo del proceso de desarrollo, y del estado nutrimental de los cultivos también. Eso actualmente ya se hace a distancia, y las tecnologías también pueden transferirse a distancia. Y por otro lado, el mejoramiento biotecnológico. Aquí entre paréntesis yo le puse el transgénesis porque esa palabra nos genera muchos conflictos, a pesar de que los transgénicos no son el diablo como se ha mencionado, pero tenemos otros mejoramientos biotecnológicos que permiten el mejoramiento del potencial genético de los cultivos criollos y de los cultivos comerciales sin la necesidad de utilizar genes extraños, solamente adelantando un poquito la evolución genética que los cultivos van a desarrollar en algún momento. Muy bien, el diseño de estrategias que puedan satisfacer estas áreas de oportunidad es la evaluación, el estudio y la evaluación de los recursos genéticos autóctonos y en producción comercial, la identificación de cultivos con características agronómicas sobresalientes, y esto es resistencia al agobio, alta productividad, balance nutrimental,
la producción en cantidades suficientes para satisfacer la demanda de los productores, la utilización de la biotecnología convencional, la apropiación de los recursos genéticos para eliminar la dependencia del extranjero, la protección de los derechos de los obtentores originales y el alineamiento con las políticas gubernamentales. Aquí quiero hacer énfasis en en los tres últimos. La apropiación de los recursos genéticos para eliminar la dependencia del extranjero. Pero ¿quién debe apropiarse de los recursos genéticos? Bueno, los recursos genéticos de la gran variabilidad que tenemos en cultivos en México, cultivos que tuvieron su domesticación en Mesoamérica y que tienen nichos de diversidad biológica en Mesoamérica, tienen dueños actualmente. Se requiere que estos recursos genéticos sean la base de programas de mejoramiento y de producción comercial, y desde luego que la protección de los derechos de obtentores debe ir dirigida hacia ellos. Nosotros podemos acompañarlos porque nosotros tenemos el conocimiento de cómo poder explotar de manera racional esos recursos, pero ellos deben ser los propietarios de los derechos de obtención, de los derechos de obtentor. En la actualidad, la política gubernamental de producción de alimentos va orientada hacia los sistemas tradicionales, que no son los más eficientes, pero sí al uso de recursos de origen natural, que eso sí es muy importante. Hay un esquema que he presentado anteriormente, que es un esquema muy sencillo, no tiene nada de nuevo y probablemente no tenga nada de innovador, pero es algo que no hemos hecho. Y es que a partir de los recursos genéticos, de los nichos climáticos, de las condiciones agroclimáticas de las diferentes regiones del país, inclusive, pero hablemos del sureste, se identifiquen aquellos recursos que tienen rasgos agronómicos sobresalientes y que están siendo manifestados en el nicho ecológico apropiado. Y estos son alta productividad, resistencia a las condiciones ambientales y precocidad, por ejemplo, o valores nutrimentales sobresalientes. A partir de estos recursos genéticos se pueden establecer programas de producción, desde luego de mejoramiento, pero de producción, ya sea a partir de las semillas o a partir de multiplicación clonal, y después de hacer una evaluación in situ para verificar el mantenimiento de las condiciones agronómicas sobresalientes, llevamos a producción comercial. Muy bien, voy a adelantarme con este esquema que acabo de presentar para mostrarles un ejemplo de lo que estamos haciendo. Y el ejemplo es con los cafetales. Se hicieron colectas en regiones in situ de variedades sobresalientes, se llevaron a bancos de germoplasma donde se mantienen ex vitro, y a partir de estos recursos genéticos, los bancos de germoplasma funcionan como fuente de mejoramiento, no solamente para la producción por esquejes o producción vegetativa o por semilla, sino para programas de multiplicación clonal como el que les muestro a continuación, en el cual conseguimos multiplicar clonalmente a partir de variedades cultivadas in situ a través de la embriogénesis somática. Les muestro aquí los resultados que obtuvo nuestra colaboradora, la doctora Doribén Jiménez Guillén, en el tecnológico. Y lo bondadoso de estas tecnologías es que con los propios recursos genéticos podemos establecer producción de variedades en grandes cantidades. Esto es la multiplicación clonal. Y la multiplicación clonal es factible con algunas características. No se debe regresar la población clonada con individuos específicos, sino lo que estamos proponiendo es que a partir de la diversidad genética se multiplique también de manera clonal, ya sea por esquejes o por cultivos in vitro, poblaciones ambientadas, y lo que les regresemos a los productores sea poblaciones de individuos ambientados a la región climática para que puedan adaptarse a las condiciones, que prevalezca la diversidad genética. Las poblaciones son las que resisten los cambios ambientales y que puedan generar beneficios financieros para los productores. Esta es la propuesta que quiero presentarles y agradezco nuevamente la invitación.